Vendí mi empresa por $10.5 millones. Mi esposo dijo, dile a tu hermana y a tus padres que quebraste. Hice exactamente lo que él dijo. Lo que pasó apenas unos días después mostró lo genio que realmente es mi esposo. Miré fijamente los increíbles $10.50 millones depositados oficialmente en mi cuenta bancaria personal. Mi nombre es Valeria, una mujer de 34 años que acaba de finalizar la masiva compra de mi propia empresa de logística en Georgia. Agarré mi teléfono con manos temblorosas porque deseaba desesperadamente llamar a mi familia para compartir esta victoria financiera que me cambiaría la vida. Antes de que pudiera marcar el número, mi esposo colocó suavemente su mano sobre la pantalla brillante para detenerme. Me miró profundamente a los ojos con una expresión inusualmente seria que inmediatamente aceleró mi corazón. En lugar de celebrar nuestro increíble éxito, él propuso un plan completamente descabellado que finalmente expondría la oscura verdad sobre mis parientes consanguíneos. Me tomó ambas manos con fuerza mientras pronunciaba una petición que me dejó absolutamente sin palabras en nuestra silenciosa sala de estar. Necesitas llamar a tu hermana junto con tus padres ahora mismo para decirles que acabas de quebrar sin un solo centavo, susurró con firmeza. Mi mente se aceleró con confusión porque mentirle a las personas que me criaron se sentía como una terrible traición a su confianza. Sin embargo, sabía que mi compañero poseía una intuición increíblemente aguda con respecto a las verdaderas intenciones de quienes nos rodeaban. Tragándome la duda, asentí lentamente para confirmar que seguiría sus extrañas instrucciones para poner a prueba su lealtad. Me senté frente al monitor de mi computadora esa noche y abrí el portal bancario para revisar el historial de transacciones de los últimos 5 años y verificar si la evaluación de mis parientes hecha por Thomas tenía algo de verdad. Ordenar las transferencias salientes por nombre del destinatario confirmó el patrón de explotación porque los datos mostraban claramente que yo funcionaba como un cajero automático para mis parientes. Retiraban fondos directamente de mis cuentas comerciales para cubrir sus gastos personales sin considerar las horas reales que dediqué a asegurar esos contratos de logística. Cada vez que enfrentaban una interrupción en sus flujos de ingresos, mi teléfono sonaba con una exigencia de transferencia de efectivo para evitar cargos por pagos atrasados en sus hipotecas. Exporté las hojas de cálculo y calculé el monto exacto de los fondos no devueltos, dándome cuenta de que la cantidad podría haber comprado fácilmente un segundo almacén para mis operaciones. Abrí el registro de transferencia específico de hace 2 años cuando mi hermana Brenda y mi cuñado Kyle solicitaron un préstamo para comprar un vehículo comercial para que Kyle iniciara un negocio de contratista independiente. Me enviaron un plan de negocios que describía la necesidad de una camioneta de trabajo estándar, pero usaron los fondos para comprar una camioneta de lujo totalmente equipada. Kyle publicó fotos del vehículo en las redes sociales, alardeando de su éxito, mientras yo pagaba la factura del concesionario directamente desde mi cuenta corporativa. Firmaron un documento prometiendo establecer un calendario de pagos a partir de enero de ese año, pero nunca devolvieron dinero a mi cuenta. Cada vez que mencionaba la deuda pendiente durante nuestras reuniones de acción de gracias, Brenda desviaba la conversación acusándome de priorizar la codicia corporativa sobre la lealtad familiar para hacerme sentir culpable. Ella salía de la habitación llorando a propósito y obligaba a nuestros padres a intervenir para defender sus acciones. Navegué lejos de las cuentas corrientes hacia la sección de usuarios autorizados de mi cuenta de crédito para examinar los cargos recientes del estado de cuenta y vi los gastos de viaje acumulados por mamá. Ella deslizó la tarjeta complementaria que le proporcioné exclusivamente para emergencias médicas para reservar vuelos a destinos turísticos y pagar tratamientos de spa mientras yo trabajaba 80 horas a la semana en el almacén. Descargué los recibos y vi cargos masivos por cenas premium y tiendas de ropa boutique que no tenían absolutamente nada que ver con visitas médicas o farmacéuticas. Mis padres operaban bajo la suposición de que pagar mis gastos de infancia les daba derecho a una participación permanente en mis dividendos corporativos y activos personales. Hice clic en los detalles de facturación y vi que ella agotó el límite de crédito de esa tarjeta específica 3 veces en los últimos 6 meses sin pedir permiso. Este patrón de extracción financiera contrastaba completamente con las acciones que Thomas tomó durante los primeros días de mi startup cuando la empresa no generaba ingresos. Trabajó turnos dobles en su trabajo de ingeniería para pagar nuestra hipoteca y cubrir nuestras facturas de comestibles mientras yo me concentraba por completo en asegurar nuestro primer gran cliente de envíos. Mientras mi familia me decía que cerrara el negocio y consiguiera un trabajo normal, Thomas liquidó sus propios ahorros de jubilación para pagar a mis empleados sus salarios durante nuestro primer año.
Pasaba sus fines de semana ayudándome a cargar paletas en el almacén para ahorrar en costos laborales en lugar de tomarse tiempo libre para sí mismo. Dejé a un lado los sentimientos de obligación familiar, cerré el portal bancario y cogí mi teléfono inteligente para marcarle a mamá e iniciar el plan. Le informé que necesitaba organizar una cena familiar el próximo fin de semana en mi casa para discutir una situación financiera que involucraba a mi empresa. Ella aceptó la invitación a cenar de inmediato mientras declaraba su expectativa de que serviría mariscos y ella falló completamente en preguntar cuál podría ser la situación financiera. Terminé la llamada y puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio porque el escenario estaba listo para que comenzara la prueba. Salí de la oficina y encontré a Thomas esperando en la cocina, y asentí para confirmar que todos llegarían el sábado por la noche. Ese fin de semana, toda mi familia se reunió en el comedor de mi casa con expresiones ansiosas que indicaban claramente sus expectativas financieras. Llevé los platos de mariscos del catering de la cocina a la mesa principal, mientras Thomas servía bebidas en sus vasos. Casi inmediatamente después de que puse las bandejas de aperitivos, Brenda inició la conversación presentando agresivamente una propuesta de negocio completamente nueva. Sacó una carpeta de presentación brillante de su bolso de diseñador para esbozar la última idea de Kyle para una empresa inmobiliaria especulativa. Brenda deslizó los documentos por la mesa hacia mi plato exigiendo que yo proporcionara el capital inicial antes de fin de mes. Ella declaró explícitamente que Kyle necesitaba una inyección masiva de efectivo para asegurar una ubicación de oficina privilegiada antes de que un inversor rival pudiera comprar la propiedad. Kyle se sentó a su lado, asintiendo con entusiasmo mientras masticaba su comida en lugar de explicar los detalles operativos reales de su empresa propuesta. Brenda ignoró el costoso catering que proporcioné, eligiendo en cambio golpear agresivamente sus uñas en la mesa de madera mientras esperaba mi compromiso financiero. Miré los números de presupuesto inflados impresos en la primera página sin decir una palabra ni aceptar financiar su arriesgado experimento. Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta adecuada para Brenda, mamá redirigió el enfoque de la cena por completo hacia sus propias quejas de vivienda. Anunció en voz alta que el suelo de su sala de estar actual había sufrido daños extensos por agua durante una pequeña fuga de plomería la semana pasada. Papá intervino de inmediato para apoyar su narrativa enumerando a todos los contratistas caros que ya habían contactado para obtener estimaciones de renovación premium. Mamá apartó su plato de aperitivo vacío para instruirme directamente a cubrir el costo total de las reparaciones estructurales junto con las mejoras de madera de lujo. Argumentó que pagar el proyecto de mejora de su casa era mi deber fundamental porque mi empresa de logística había experimentado un trimestre muy rentable. Papá añadió que esperaban que los fondos de renovación se transfirieran a su cuenta corriente conjunta antes del martes por la mañana para asegurar los permisos de construcción. Trataron casualmente mis ingresos corporativos como un grupo de activos familiares compartidos que existía únicamente para arreglar sus problemas de propiedad personal. Lentamente levanté la cabeza de los documentos financieros que Brenda me dio para fijar mis ojos en Thomas, sentado en el extremo opuesto de la mesa del comedor. Dejó sus cubiertos sobre su servilleta mientras ofrecía un sutil asentimiento para confirmar que el momento perfecto para ejecutar nuestro plan había llegado. Respiré profundamente para calmar mis nervios antes de levantarme de mi silla para captar la atención de todos en la sala. Miré directamente a las caras de mis familiares para asegurarme de que escucharan atentamente antes de entregar la noticia fabricada sobre mi ruina financiera. Mi empresa de logística se ha derrumbado por completo debido a graves interrupciones en la cadena de suministro, lo que me deja actualmente cargando millones de dólares en deuda corporativa, declaré con firmeza. Toda la sala se congeló instantáneamente cuando la realidad de mi declaración interrumpió sus agresivas campañas para obtener fondos adicionales junto con costosas renovaciones del hogar. Viendo sus reacciones atónitas, mantuve mi expresión seria mientras entregaba la segunda parte del guión que Thomas había preparado cuidadosamente para mí. El banco ya ha enviado múltiples avisos de advertencia sobre mis préstamos en mora, lo que significa que podrían venir a ejecutar esta casa en cualquier momento, añadí. Bajé la voz para sonar apropiadamente desesperada mientras pronunciaba la última línea de mi actuación para probar su respuesta emocional. Realmente no sé qué hacer ahora ni cómo sobreviviré a esta bancarrota sin perder absolutamente todo lo que poseo, les dije. Me volví a sentar en mi silla, esperando pacientemente en el denso silencio a que alguien ofreciera un abrazo reconfortante o una palabra de aliento. Esperaba que al menos una persona que compartía mi linaje expresara una preocupación genuina por mi bienestar en lugar de preocuparse por su fuente de financiación perdida.
En lugar de recibir apoyo familiar o empatía, me encontré con una atmósfera aterradoramente tranquila que dominaba todo el comedor. Mamá cruzó los brazos sobre el pecho, mostrando una postura defensiva mientras se negaba a mirarme a los ojos después de mi devastadora revelación. Nadie se levantó para consolarme ni sugirió que podríamos encontrar una solución a la masiva crisis financiera que acababa de describir. Simplemente me miraron con los ojos muy abiertos mientras procesaban el hecho de que la fuente ilimitada de efectivo de la que dependían se había evaporado repentinamente. Solo unos segundos después de mi devastadora declaración financiera, la atmósfera previamente animada dentro del comedor se hizo añicos en pánico absoluto. Brenda saltó inmediatamente de su silla de comedor y dejó caer su carpeta de presentación directamente al suelo. Señaló agresivamente mi cara exigiendo saber quién continuaría haciendo los costosos pagos mensuales de su camioneta comercial de lujo. En lugar de preguntar si Thomas y yo teníamos suficiente dinero para comprar comestibles, se quejó de que la confiscación de un vehículo arruinaría su inmaculada puntuación crediticia. Kyle finalmente dejó de masticar sus mariscos mientras me miraba con evidente disgusto antes de cruzar los brazos defensivamente sobre el pecho. Deliberadamente desperdiciaste nuestra valiosa noche de fin de semana escuchando mi presentación inmobiliaria, cuando ya sabías que tu empresa de logística poseía absolutamente cero capital de inversión, se quejó Kyle amargamente. Mamá ignoró por completo mi visible angustia emocional mientras buscaba frenéticamente en su enorme bolso de diseñador para localizar su billetera de cuero. Sacó la tarjeta de crédito complementaria que le di el año pasado mientras revisaba furiosamente la fecha de caducidad impresa en el plástico. Sostuvo la tarjeta hacia la luz del techo para inspeccionar los números de cuenta antes de dirigir su mirada furiosa de vuelta a mi cara. ¿Qué va a pasar exactamente con esta tarjeta de crédito secundaria ahora? ¿O el banco corporativo bloqueará automáticamente mi cuenta de compras antes de mañana por la mañana? Exigió mamá en voz alta. En lugar de ofrecer devolver la tarjeta de crédito complementaria para ayudar a reducir mis saldos corporativos pendientes, mamá agarró firmemente el rectángulo de plástico en su puño. De hecho, me ordenó transferir una gran suma de dinero a su cuenta corriente personal de inmediato antes de que los reguladores gubernamentales pudieran congelar mis activos corporativos. Justificó esta escandalosa exigencia afirmando que necesitaba fondos de emergencia para proteger sus ahorros de jubilación de mis problemas legales. Miré su rostro exigente mientras me negaba a procesar cualquier transferencia no autorizada en mi aplicación bancaria. Papá negó con la cabeza con evidente decepción mientras empujaba su plato de comida cara a medio comer lejos de él para apoyarse pesadamente contra el borde de la mesa de madera. No ofreció palabras de consuelo ni apoyo paternal mientras observaba mi estado financiero supuestamente arruinado desde su asiento en la mesa del comedor. Se ajustó las gafas mientras me miraba con la misma expresión crítica que siempre solía mostrar durante los errores de mi infancia. Trajiste este desastre masivo sobre ti por tomar riesgos empresariales innecesarios, así que debes lidiar con las graves consecuencias solo sin arrastrar a esta familia contigo, declaró papá con frialdad. Los cuatro inmediatamente lanzaron un ataque verbal altamente coordinado para culpar a mi falta de disciplina corporativa por la repentina bancarrota de logística. Brenda me acusó de engañarlos maliciosamente sobre mis márgenes de beneficio durante los últimos 6 meses solo para evitar financiar sus empresas especulativas. Ella me recordó explícitamente que mi firma personal permanecía permanentemente adjunta a los documentos de préstamo codeudados de la hipoteca residencial actual de ellos. Brenda exigió que me pusiera en contacto de inmediato con el prestamista hipotecario para eliminar mi nombre de sus escrituras de propiedad antes de que mi bancarrota corporativa activara una cláusula de incumplimiento en su casa. Mamá afirmó firmemente que no permitiría bajo ninguna circunstancia que me mudara de nuevo a mi habitación de la infancia para escapar de la inminente ejecución hipotecaria del banco de mi residencia actual. Papá me advirtió explícitamente contra el uso de su número de teléfono fijo como contacto de referencia para cualquier cobrador de deudas agresivo que intentara recuperar mis préstamos corporativos. Pasaron los siguientes minutos estableciendo estrictos límites financieros para asegurar que mi deuda corporativa nunca afectara sus cuentas bancarias personales ni sus cómodas rutinas diarias. Menos de 10 minutos después de escuchar la noticia fabricada sobre mis cuentas corrientes vacías, mis parientes se prepararon simultáneamente para abandonar mi casa. Brenda arrebató su carpeta del suelo mientras hacía una señal agresiva a Kyle para que fuera a buscar sus abrigos del armario cerca de la entrada. Mamá metió la tarjeta de crédito de nuevo en su bolso mientras inventaba en voz alta una emergencia completamente falsa con respecto a una reunión de la asociación de vecinos a la que de repente necesitaba asistir.
Papá la siguió de cerca sin girar la cabeza para ofrecer una última palabra de aliento o un simple gesto de despedida. Prácticamente corrieron a través de la entrada principal para escapar de la carga percibida de mi colapso financiero sin siquiera agradecerme por comprar la cena de Catherine. Me senté en silencio en la mesa del comedor, escuchando el fuerte portazo de la puerta principal resonar en el pasillo mientras Thomas se acercaba a través de la superficie de madera para tomar mi mano. 2 días después, conduje mi vehículo a través de la ciudad para confrontar personalmente a mis parientes y descubrir hasta dónde llegaría su crueldad. Mi primer destino fue la propiedad suburbana perteneciente a Brenda, donde estacioné mi sedán directamente detrás de la camioneta comercial de lujo que compró usando mis fondos corporativos. Caminé por el camino de entrada de concreto hasta la puerta principal de madera mientras me preparaba para rogar por asistencia residencial de emergencia. Brenda finalmente desbloqueó el cerrojo, pero deliberadamente mantuvo su cuerpo posicionado dentro del marco de la puerta para evitar que yo entrara en su pasillo. Tragándome el orgullo, pregunté cortésmente si Thomas y yo podíamos ocupar temporalmente su sótano sin terminar durante unos meses mientras navegábamos por los procedimientos de bancarrota corporativa. Prometí explícitamente que compraríamos nuestra propia comida mientras buscábamos activamente apartamentos de alquiler baratos para evitar ser una carga financiera para su hogar. Incluso me ofrecía realizar tareas domésticas diarias o cuidar a sus hijos durante la semana para compensar el uso de su espacio en el sótano durante nuestro periodo de transición. Brenda inmediatamente levantó su mano derecha para silenciar mi súplica mientras empujaba físicamente la puerta de madera más cerca de la posición de cerrado para denegar mi solicitud de vivienda. No puedo permitirte quedarte aquí porque mi familia requiere total privacidad y observar tus luchas con la deuda masiva afectará negativamente a mis hijos psicológicamente, declaró Brenda con frialdad. Ella ignoró por completo el hecho innegable de que los pagos de su hipoteca actual dependían en gran medida de mi éxito corporativo anterior antes de cerrar la pesada puerta en mi cara. Noté a Kyle asomándose por las persianas de la sala de estar para monitorear mi partida sin molestarse en salir a defender mi solicitud de vivienda de emergencia. Me quedé en su porche mirando el cerrojo cerrado durante varios segundos antes de darme la vuelta para caminar de regreso a mi vehículo estacionado en completo silencio. En lugar de regresar a mi propia residencia para admitir la derrota, encendí el motor para conducir directamente al barrio residencial donde vivían mis padres. Navegué por las calles familiares mientras formulaba una solicitud financiera significativamente menor para probar su disposición a apoyar a su hija menor durante una crisis fabricada. Me estacioné a lo largo de la acera cerca de su cuidado césped delantero para acercarme a su entrada con la simple intención de pedir prestado suficiente dinero para cubrir mis próximas facturas de servicios públicos. Presioné el botón del timbre 2 veces antes de que mamá finalmente apareciera en el porche delantero. Llevaba un nuevo suéter de diseñador que sin duda compró usando mi tarjeta de crédito complementaria. Expliqué cuidadosamente que los liquidadores corporativos habían congelado temporalmente mis cuentas corrientes personales, dejándome incapaz de pagar las facturas municipales de agua o electricidad este mes. Le pedí un micropréstamo temporal de $500 mientras le aseguraba que Thomas pagaría la cantidad exacta de su próximo cheque de pago de ingeniería. Mamá inmediatamente cruzó los brazos firmemente sobre el pecho mientras daba un paso físico hacia atrás para crear una mayor distancia defensiva entre nosotros en el porche de concreto. No tengo dinero extra para ayudarte a pagar tus facturas de servicios públicos porque eres una adulta que debe descubrir cómo limpiar tu propio desastre. Declaró mamá sin dudarlo. Convenientemente, no mencionó los miles de dólares que extraía regularmente de mis cuentas para vacaciones de lujo mientras pronunciaba su lección sobre responsabilidad financiera personal. Mamá me aconsejó explícitamente vender mis joyas o muebles personales para generar fondos de emergencia en lugar de llamar constantemente a su puerta para mendigar rescates financieros. Mientras ella continuaba dando sus duros consejos financieros, noté a papá de pie en silencio en el vestíbulo directamente detrás de su hombro, observando toda la interacción sin intervenir. Papá mantuvo contacto visual completo conmigo mientras se negaba a pronunciar una sola palabra de apoyo paternal u ofrecer soluciones con respecto a mis cuentas bancarias congeladas. Simplemente asintió con la cabeza para respaldar visualmente el comportamiento extremadamente egoísta de su esposa mientras confirmaba en silencio que mi casa de la infancia estaba permanentemente cerrada para mí. Ninguno de los dos se molestó en preguntar dónde dormiríamos Thomas y yo si el banco ejecutaba oficialmente nuestra propiedad durante el próximo fin de semana. Papá incluso puso su mano en el hombro de mamá para tirar suavemente de ella hacia la casa antes de que empujaran simultáneamente la pesada puerta de madera cerrándola.
Me di la vuelta de mi casa de la infancia para caminar lentamente hacia mi vehículo mientras dejaba que la abrumadora sensación de absoluta decepción me inundara todo el cuerpo. Esa noche, mi teléfono inteligente vibraba continuamente sobre el mostrador de la cocina para notificarme de los mensajes de texto entrantes de un chat grupal familiar recién creado. Cogí el dispositivo para leer un párrafo masivo escrito explícitamente por mamá que describía sus estrictos límites financieros con respecto a mi bancarrota corporativa fabricada. Ella emitió oficialmente un ultimátum exigiendo que dejara de visitar permanentemente su propiedad residencial para solicitar préstamos de emergencia o pagos de servicios públicos. Mamá afirmó que mi situación financiera impredecible amenazaba con alterar gravemente su pacífico estilo de vida de jubilación mientras la obligaba a soportar una ansiedad económica innecesaria. Ella me instruyó explícitamente para que resolviera mis deudas corporativas de forma independiente sin depender nunca de sus cuentas bancarias personales o de mi casa de la infancia como refugio temporal. Inmediatamente después de terminar de leer ese ultimátum restrictivo, Brenda comenzó a inundar el chat grupal digital con una corriente continua de grabaciones de audio hostiles. Presioné el botón de reproducción para escuchar su voz resonando a través de los altavoces de la cocina mientras atacaba sistemáticamente mi competencia profesional junto con mi carácter personal. Se negó a ofrecer algún consejo constructivo sobre los procedimientos de bancarrota, eligiendo en cambio burlarse ruidosamente de mis ambiciones empresariales anteriores. Eres realmente una gran decepción. Tu bancarrota avergüenza a todo este linaje familiar, así que es mejor que desaparezcas por completo, se burló Brenda agresivamente a través de la grabación digital. Justo en el momento exacto en que mis parientes declararon oficialmente su intención de cortar toda comunicación, mi mejor amiga Sara llamó a mi puerta. Entró directamente a la cocina para sentarse a mi lado en el taburete de madera mientras envolvía sus brazos firmemente alrededor de mis hombros para ofrecer consuelo inmediato. Sara entregó el invaluable apoyo emocional que mis parientes consanguíneos se negaron activamente a otorgarme durante un periodo de supuesta devastación financiera. Trajo una carpeta que contenía varios recursos legales para ayudarme a navegar la supuesta bancarrota porque genuinamente creía que necesitaba asistencia profesional. Escuchó atentamente sin expresar juicios duros mientras procesaba la brutal realidad de mi familia biológica abandonándome oficialmente para proteger sus propios activos. Me desplacé de nuevo a la parte superior del chat grupal para leer en voz alta los mensajes de texto amargos para que tanto Thomas como Sara pudieran comprender completamente la situación. Recité cada frase cruel que mamá escribió antes de reproducir las notas de voz insultantes de Brenda para asegurar que mi sistema de apoyo escuchara la prueba innegable de su toxicidad. Decir esas palabras sin corazón en voz alta me ayudó a reconocer claramente la conclusión permanente de las relaciones biológicas que previamente pasé años tratando de nutrir. La abrumadora sensación de obligación que siempre tuve con respecto a mis padres junto con mi hermana se evaporó por completo mientras escuchaba sus insultos grabados. Thomas dio un paso adelante para deslizar con calma el teléfono inteligente vibrador de mis manos antes de presionar el botón lateral para bloquear la pantalla digital. Colocó el dispositivo boca abajo sobre la encimera de granito mientras posicionaba su otra mano suavemente sobre mi hombro para ofrecer su inquebrantable solidaridad. Miró directamente a Sara antes de volver su atención a mi cara para declarar con confianza que su poco convencional prueba de lealtad había logrado un éxito brillante. Thomas me recordó amablemente que ahora poseía la claridad absoluta necesaria para eliminar su presencia tóxica de mi vida diaria sin sentir ninguna culpa persistente. Nos instruyó a reunir nuestros documentos financieros del archivador de la oficina porque finalmente era hora de preparar nuestro contraataque calculado contra su codicia imperdonable. Caminó por la habitación para recuperar su computadora portátil para comenzar a redactar la correspondencia legal necesaria para separar oficialmente mi riqueza corporativa de sus pasivos personales. 3 días después, la portada del periódico de negocios más grande de Georgia publicó un titular masivo sobre la reciente consolidación corporativa dentro del mercado de logística regional. El extenso artículo financiero reveló públicamente los detalles exactos que rodearon la completa adquisición de mi antigua empresa de transporte por $10.50 millones en efectivo por adelantado. La publicación destacó prominentemente una gran fotografía en color que me mostraba sonriendo ampliamente mientras firmaba oficialmente el contrato de transferencia corporativa finalizado junto a los ejecutivos compradores. Los periodistas financieros documentaron exhaustivamente mis estrategias operativas innovadoras mientras confirmaban mi transición inmediata a una jubilación anticipada financiada enteramente por la masiva compra corporativa.
El artículo mencionó explícitamente la completa ausencia de deuda corporativa pendiente asociada con mi cartera de negocios para resaltar la increíble rentabilidad de la venta finalizada. Menos de 30 minutos después de que la versión digital del artículo de periódico se publicara en varias plataformas de redes sociales, mi teléfono inteligente comenzó a vibrar violentamente contra el mostrador de la cocina. La pantalla de notificación se llenó instantáneamente con docenas de alertas de llamadas perdidas junto con un flujo continuo de mensajes de texto desesperados originados directamente de mamá junto con Brenda. Abandonaron por completo la prohibición de comunicación previamente establecida para bombardear agresivamente mi dispositivo celular personal con intentos frenéticos de restablecer nuestra conexión biológica rota. Observé la identificación de llamada entrante parpadear repetidamente sus nombres en la pantalla de cristal sin hacer ningún intento físico de responder a su repentina afluencia de comunicación digital. Llamaron repetidamente a mi número privado consecutivamente en un intento desesperado por forzar una conversación verbal inmediata con respecto a mi recién publicitada condición de millonaria. Brenda finalmente recurrió a dejar un largo mensaje de voz de audio después de darse cuenta de que me negaba activamente a aceptar sus llamadas telefónicas entrantes durante su creciente pánico. Presioné el botón del altavoz de mi dispositivo para escuchar su tono de voz dramáticamente alterado, tratando de reescribir la cruel historia de nuestras interacciones anteriores. Oh, Dios mío, siempre supe que tendrías mucho éxito porque esas duras palabras del otro día fueron solo yo tratando de motivarte para que te convirtieras en una empresaria más fuerte. Exclamó Brenda hipócritamente a través de la grabación de audio. Ella ignoró convenientemente el hecho innegable de que previamente me prohibió ocupar su sótano mientras actualmente elogiaba mi genio financiero para asegurar futuros fondos de inversión para Kyle. Mamá simultáneamente inundó mi aplicación de mensajería con múltiples párrafos que contenían historias completamente fabricadas sobre su inquebrantable devoción maternal. Ella mintió descaradamente sobre pasar todo su fin de semana fregando mi viejo dormitorio infantil para preparar un espacio habitable cómodo para darme la bienvenida de nuevo a su propiedad residencial. Ridículamente afirmó que simplemente no tenía tiempo libre para llamarme sobre el dormitorio recién limpiado antes de descubrir accidentalmente las noticias de la gran compra en el periódico de la mañana. Sus mensajes de texto exigían agresivamente una reunión personal inmediata para celebrar mi tremenda victoria financiera, ignorando por completo la severa advertencia que emitió a principios de esa semana. Mientras mi teléfono celular continuaba desbordándose con sus patéticos intentos de reconciliación financiera, Sara regresó a mi residencia funcionando en su capacidad profesional oficial como notaria pública certificada legalmente. Recuperó su dispositivo de sellado metálico oficial de su maletín de cuero para procesar sistemáticamente los diversos documentos de restricción financiera que Thomas había preparado meticulosamente la noche anterior. Sara verificó cuidadosamente mi tarjeta de identificación estatal antes de autorizar oficialmente mi firma en múltiples formularios bancarios vinculantes necesarios para desconectar completamente mis pasivos monetarios de mis parientes. Clasificó profesionalmente los documentos recién sellados en distintas carpetas legales sin ofrecer ningún comentario innecesario sobre los mensajes de texto frenéticos que iluminaban continuamente la pantalla de mi teléfono inteligente. Ignoré activamente cada falso cumplido junto con los halagadores mensajes de voz que congestionaban actualmente mi bandeja de entrada digital para mantener mi enfoque absoluto en la tarea legal por delante. Apilé con calma los documentos de revocación bancaria finalizados antes de meter a la fuerza todo el montón de papeles en mi maletín de cuero seguro para transportarlos al centro. Cogí las llaves del coche del cuenco de cerámica cerca de la entrada mientras le indicaba a Thomas que recogiera su propio abrigo para nuestro próximo viaje al distrito financiero. Salimos con confianza por la puerta principal hacia nuestro vehículo estacionado para finalizar permanentemente las severas consecuencias financieras que mis parientes ganaron merecidamente a través de su codicia imperdonable. Cerré la puerta principal de forma segura detrás de nosotros mientras dejaba mi teléfono inteligente vibratorio sobre el mostrador de la cocina sin atender. Ese viernes por la mañana, Thomas y yo caminamos a través de las pesadas puertas de vidrio de la sede del Banco Central para restablecer completamente mis límites financieros personales. Evitamos las filas regulares de cajeros para sentarnos directamente en el escritorio del gerente superior de la sucursal que manejaba mis cuentas corporativas premium. Mi primera acción de represalia involucró solicitar formalmente al funcionario bancario que desactivara permanentemente la tarjeta de crédito complementaria que mamá abusó durante varios años consecutivos. Observé de cerca al gerente escribir los códigos de cancelación específicos en la terminal segura de la computadora para asegurar que su poder de compra ilimitado se evaporara instantáneamente.
Firmé con confianza la almohadilla de autorización digital para prohibir explícitamente a la institución financiera emitir otra tarjeta complementaria bajo mi número de identificación principal. Esta acción definitiva detuvo inmediatamente su capacidad de reservar ilegalmente vacaciones de lujo o comprar ropa de diseñador cara utilizando mi riqueza corporativa duramente ganada. Inmediatamente después de la desactivación de la tarjeta de crédito, entregué los documentos de revocación autorizados que Sara preparó directamente al supervisor del departamento hipotecario sentado al otro lado del escritorio de madera. Presenté oficialmente el papeleo requerido para eliminar por completo mi firma como garante financiero principal de la hipoteca residencial actualmente adjunta a la casa suburbana de Brenda. El supervisor bancario selló pesadamente los formularios legales para liberarme oficialmente de su préstamo de propiedad mientras simultáneamente desencadenaba una revisión financiera inmediata de los ingresos familiares reales de Brenda. Esta maniobra legal específica obligó activamente a mi hermana a una situación aterradora en la que debe demostrar de forma independiente su estabilidad financiera para evitar un procedimiento de ejecución hipotecaria bancaria real. Eliminé con éxito todas las vías que previamente utilizaron para extraer dinero de mi riqueza personal sin mostrar ninguna duda durante las extensas citas bancarias. Thomas me agarró firmemente la mano mientras salíamos del vestíbulo del banco con aire acondicionado para caminar de regreso a nuestro vehículo estacionado en el lote de clientes privados. Antes de que pudiéramos siquiera desbloquear las puertas del coche, mamá junto con Brenda corrieron frenéticamente a través del asfalto caliente, tratando de interceptar nuestra inminente partida. Intentaron realizar una patética exhibición de lágrimas falsas mientras se disculpaban ruidosamente por su comportamiento increíblemente egoísta durante mi recientemente fabricada crisis financiera. Brenda abandonó por completo su arrogante actitud anterior mientras rogaba desesperadamente que reconsiderara la garantía hipotecaria antes de que el banco finalizara formalmente los trámites de revocación repentina. Intentó bloquear físicamente la puerta del pasajero gritando que sus hijos quedarían sin hogar si los ejecutivos bancarios retiraban el préstamo de su propiedad residencial. Mamá simultáneamente me suplicó que reactivara su límite de crédito cancelado mientras prometía falsamente que eventualmente pagaría los saldos minoristas masivos que había acumulado recientemente. Agarró mi antebrazo tratando físicamente de evitar que entrara en el vehículo mientras afirmaba en voz alta que una hija tenía una obligación sagrada de apoyar financieramente a sus padres ancianos. Aparté mi brazo de sus dedos agarrados mientras le recordaba claramente que mis obligaciones biológicas expiraron oficialmente en el momento exacto en que ella me abandonó. Miré directamente a sus rostros aterrorizados mientras sentía absolutamente ninguna simpatía con respecto al genuino desastre financiero que deliberadamente se trajeron a sí mismos. Me niego a aceptar sus disculpas hipócritas porque su desesperación actual se derivó enteramente de perder su fuente de financiación ilimitada en lugar de arrepentirse de sus acciones increíblemente crueles, declaré con frialdad. Claramente solo valoraron mi existencia cuando mis cuentas corrientes personales permanecían totalmente accesibles para financiar sus estilos de vida extravagantes sin requerir ningún esfuerzo recíproco. He bloqueado permanentemente esa tarjeta de crédito específica y cancelé oficialmente su garantía hipotecaria residencial, lo que significa que finalmente deben pagar las enormes deudas creadas por su propia codicia interminable, declaré fríamente. Ignoré por completo sus gritos histéricos mientras les daba la espalda para encerrarme de forma segura dentro del asiento del pasajero de nuestro vehículo personal. Thomas arrancó el motor con calma antes de dar marcha atrás con el coche fuera del espacio de estacionamiento mientras mis parientes continuaban golpeando sus puños agresivamente contra las ventanas tintadas. Nos alejamos suavemente de la plaza bancaria mientras dejábamos permanentemente a las personas que compartían mi linaje para enfrentar las graves consecuencias económicas que se habían ganado merecidamente. Mi familia biológica finalmente experimentó la aterradora realidad de una posible bancarrota que fríamente me desearon durante sus previas muestras de egoísmo imperdonable. Observé sus figuras desesperadas encogiéndose lentamente en el espejo retrovisor mientras sentía una abrumadora sensación de liberación final asentándose profundamente en mi pecho. Me di cuenta de que cortar estos lazos tóxicos aseguraba fundamentalmente mi paz emocional junto con la protección de los millones de dólares que gané a través de años de sacrificio dedicado.